Buenas tardes. Antes de nada me gustaría agradecer esta iniciativa al profesor Matteo Mancini y a la dirección del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, del que también formo parte. He estado siguiendo varias de las presentaciones y bueno, ahora que participo yo, pues nada, simplemente me hace mucha ilusión y estoy muy contento de poder participar. Me gustaría hablarles de una obra que me lleva interesando ya desde hace bastante tiempo. Se trata de Solo para enfermo, una obra realizada por el artista George Machunas en 1962, que he escogido por razones contextuales obvias derivadas del confinamiento al que nos tiene sometido este virus. La obra, como se puede ver en pantalla, consiste en un guión para hacer una obra sonora o de corte performativa. Es decir, que estos guiones servían de guía para realizar un conjunto de acciones, en este caso en concreto, relacionadas con las que son habituales en un enfermo: estornudar, tomar pastillas, hacer gárgaras, sonarse, etcétera, etcétera, etcétera. El guión corresponde a un conjunto de obras que Machunas estuvo realizando desde principios de los años 60, que adoptaban básicamente la misma configuración, como se puede ver con la cuadrícula, pero que se aplicaba a personajes diferentes: al enfermo, al rico, incluso hay una dedicada a cualquier hombre, al hombre común. También hay otras que están dedicadas a composiciones musicales más tradicionales con instrumentos, ¿no? Pero me he fijado en estas por razones, como digo, contextuales. Como ven, todos estos guiones adoptan la forma de la cuadrícula tradicionalmente moderna, con el título en la parte superior y un conjunto de acciones que caracterizan a estos personajes dispuestas en vertical hacia abajo, y una serie finalmente de cuadrados en blanco destinados a anotar a mano la duración en segundos y el orden de la sucesión de las acciones. Como se ve incluso con estos otros dos guiones que emplean el mismo sistema de composición, quienes realizaron ambas obras incluso indicaron con líneas y puntos cómo se iba a desarrollar el gesto correspondiente, alargándolo, como se puede ver con la línea, o de un solo golpe, como correspondería a un staccato que se señala con un simple punto. Este otro guión es una obra también de Machunas, que se llama Homenaje a Philip Corner, que consistía en combinar instrumentos tradicionales como el trombón con sonidos infantiles realizados con la boca, que apuntan a la combinación de gestos e instrumentos de mayor aceptación en la tradición musical. Simplemente para que se vea la dimensión que abrió este tipo de obras, les muestro esta otra composición, eh, también del ámbito de Fluxus. Como se ve, posee el copyright a la izquierda, que está detallado, que es una obra de Tochi Ichiyanagi, ¿no? Y que revela pues cómo la escritura de composiciones musicales pues fue verdaderamente un hervidero de creatividad en este contexto determinado. En el caso de la obra que vemos en pantalla, se ve que el recurso no es precisamente el de la cuadrícula, sino más bien el del diagrama, bueno, apunta a la utilización de otros tipos de recursos dentro del mismo contexto, pero que al fin y al cabo apuntan a este espacio de investigación en el ámbito musical, muy claramente, ¿no? Volviendo a la obra que nos ocupa, como se puede ver, el guión depende muchísimo, como les vengo diciendo, de la cuadrícula, un recurso que se ha entendido como una herramienta esencial que encarna lo más profundo de la modernidad, en particular su versión más objetiva y racionalista de aplicación del arte al diseño de objetos de uso cotidiano. Para contextualizar el guión de Machunas, quizás sea relevante tener en cuenta quién es este artista y cuál es su lugar en la historia del arte contemporáneo. Como a lo mejor algunos de ustedes saben, fue un artista de origen lituano al que se le debe en gran medida la formación del colectivo Fluxus en 1962, una plataforma disculpen,
a medio camino entre la empresa y la simple reunión de amigos en la que colaboraron muchísimos artistas de diferentes procedencias, desde Europa occidental y oriental hasta Asia, pasando por Estados Unidos. Entre 1962 y 1963 tuvieron cierto impacto en Europa, en particular con un festival que organizaron en el Museo Municipal de la ciudad alemana de Wiesbaden, donde sus diversas acciones llamaron la atención incluso de la televisión local, que grabó unas cuantas imágenes del concierto que se han conservado hasta la actualidad y de las cuales he capturado unas cuantas imágenes. Una de las acciones que grabaron las cámaras de televisión parece coincidir con una de las obras de Machunas que ahora nos ocupa, en concreto el homenaje a Philip Corner, como se puede ver arriba a la izquierda, es una obra que está realizando una de las artistas vinculadas a este grupo de artistas, que se llama Alison Knowles, ¿no? Como se ve se está pellizcando el moflete porque, bueno, el carrillo, porque bueno, la obra consistía en, como he dicho, hacer varias acciones con la boca, ¿no? La obra de abajo a la derecha es una obra que probablemente sea homenaje a Adriano Olivetti, una obra que consistía en la selección de diferentes acciones, ¿no? Y bueno, su realización de una forma muy seria y muy clara, son gestos muy sencillos, quitarse el sombrero, sentarse, aplaudir, hacer sonar la armónica, bueno, como se puede ver, varias acciones bastante sencillas de hacer, ¿no? Las acciones, como también se podía ver en las imágenes que tomó la televisión, suscitaron la carcajada del público de una manera que incluso hoy, más de medio siglo después, pues sigue sorprendiendo, ¿no? No era para menos, teniendo en cuenta la importancia y seriedad que la gran tradición musical tenía en Alemania, especialmente en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la música fue un medio por el que borrar la desviación nazi por el camino de la creatividad. Frente a ello, las acciones de los Fluxus debieron quebrar profundamente las expectativas que se tenía de la música, provocando pues esta profunda carcajada que vemos en pantalla. Estos guiones me interesan particularmente por varias razones. En primer lugar, por el uso que en ellas se hace de la cuadrícula. La cuadrícula, como reveló un importante artículo de Rosalind Krauss de finales de los años 70, tiene que ver con la tradición del arte abstracto geométrico que pueden representar artistas desde Mondrian hasta Sol Levitt. Sin embargo, esta imagen de la cuadrícula tiene un extraño encaje en la historia que generalmente se vincula a Fluxus, una de las tendencias que de hecho se suelen asociar con el final de la propia modernidad. Por tanto, mirar la obra de Machunas a través del prisma de la cuadrícula nos ofrece una imagen completamente nueva de este artista y del arte neodadaísta en su conjunto por extensión. Y ello es especialmente evidente en el caso de este artista, ya que este recurso, la cuadrícula, fue empleado en multitud de ocasiones, convirtiéndose en un recurso con muchísimas aplicaciones muy diferentes, en ocasiones empleadas de un modo un tanto elíptico, pero que en cualquier caso se encuentra claramente referenciado. Así, por ejemplo, uno de los primeros usos que Machonas hizo de este recurso no es exactamente una obra de arte, sino un diseño de una revista. A principios de los años 60, Machunas trabajaba principalmente como diseñador en una revista de su amigo y compatriota Jonas Mekas, una revista que se llama Film Culture y que es una revista importante dentro de lo que es la tradición del underground fílmico estadounidense, ¿no? Pues bien, en esta revista se publica un artículo sobre una de las primeras películas del entorno de Edison, El estornudo de Fred Ott, una película de kinetoscopio de 1894 que hoy asombra por su extrema sencillez. Consiste en un único plano de su protagonista, Fred Ott, tomando un poco de rape que le provoca un inmediato y violento estornudo. Al estar en bucle en el kinetoscopio, la película se podía ver cuantas veces se quisiera, lo que refuerza esa idea del cine como atracción contemporánea. El uso de la cuadrícula resulta interesante ya que fue esencial
para obtener el copyright en el caso de esta película en concreto. Para ser registrada a finales del siglo XIX, se tuvo que enviar una hoja con los positivados de todos los fotogramas que componían la película, ya que el aparato que permitía ver las imágenes en movimiento pues no era común, ¿no? Por lo tanto, si se hubiera enviado la película, esta no hubiera podido literalmente visualizarse. Machunas, sin embargo, ni siquiera emplea esta versión que fue enviada a la oficina de patentes, sino otro positivado que ocupó las páginas de la revista Harper's Weekly, en la que un periodista comentaba los diferentes estadios de las poses de Fred Ott en cada uno de los fotogramas. Es esta la razón por la que en la imagen que tienen en pantalla pueden ver arriba una sucesión de números del 1 al 9 y a la izquierda las letras del alfabeto en vertical, desde arriba hacia abajo. La combinación de ambos, números y letras, permitía identificar cada uno de los fotogramas que el periodista comentaba de esta manera. A1, el cebo. C2, la sensación emergente. G2, la primera distorsión. G3, la expectación. Así sucesivamente hasta concluir con A9, la explosión, e I9, la recuperación. Final de la cita. No es fácil ver en este uso de la cuadrícula que Machunas estaba literalmente sacando de una publicación de finales del siglo XIX, no es difícil ver, como digo, un recurso que permite concentrar la atención en cada una de las imágenes que componen la ficción del movimiento cinemático, un procedimiento que no estaría nada lejos de la idea de Walter Benjamin del inconsciente óptico. Tampoco deja de resultar interesante la semejanza entre estas imágenes y los guiones que muy poquito después haría Machunas, empleando la cuadrícula, detalle al que se debe añadir también la semejanza en el tema, ya que al fin y al cabo estornudar es una de las acciones que de forma general relacionamos con la enfermedad. Machunas empleó posteriormente la cuadrícula con intenciones muy cercanas al uso que había hecho en la revista Film Culture. En una de las publicaciones vinculadas a Fluxus realizó el diseño de la publicidad de una película de James Riddle, un cineasta conocido por hacer películas extremadamente largas y extremadamente cortas también, en las que el título indicaba la duración. 1 hora iba a ser una de estas películas, finalmente no se realizó, y el diseño consistía en las agujas del reloj en todas las posiciones del minutero a lo largo de 1 hora. Machunas empleó la cuadrícula para encajar cada uno de los minutos de la hora, como se puede ver en la pantalla. Posteriormente también la empleó para organizar algunas de las actividades que montó con el grupo Fluxus, como este proyecto que consistía en una instalación que disponía una sucesión de habitaciones, ¿no? Cada una de ellas diseñada por un artista en particular y que tenían pues artilugios que permitían abrir las puertas y que uno tenía que activar para pasar a la siguiente habitación. O en esta otra portada de una revista también vinculada a Fluxus, en la que también empleó el sistema de la cuadrícula para disponer fotografías de diferentes acciones y performance, especialmente en la parte superior, entre ellas la famosa de Shigeko Kubota, que se puede ver arriba a la izquierda, en la que pintaba con un pincel cosido a su ropa interior. El empleo de la cuadrícula llegó incluso a ocupar su modo de escritura ensayística, con la que daba a conocer sus ideas, como esta respuesta al historiador del cine P. Adam Sidney, en la que intentaba corregir ideas vinculadas al cine estructural promovido por este importante historiador del cine. La cuadrícula no solo fue objeto de las obras y del diseño de Machunas, sino que llegó a acaparar su propia vida privada. Según parece, Machunas empleó la cuadrícula para organizar las tareas de su día a día, escribiendo muchísimos cuadernos en los que indicaba qué hacer
a dónde ir, los diferentes encargos que se le hacían bueno, es un recurso, o fue más bien un recurso muy útil, especialmente cuando empezó una especie de iniciativa un tanto extraña y poco analizada en el contexto de Fluxus, que consistió en comprar edificios del Bajo Manhattan, del Soho, con un sistema de cooperativas de artistas que verdaderamente al final se convirtió en el origen de lo que hoy conocemos como el Soho, ¿no? Al respecto, es interesante tener en cuenta que no empleara la organización de la agenda, al fin y al cabo, del sistema tradicional, con el sistema tradicional, en la que cada hoja se corresponde con un día, ¿no? Sino esta otra en la que se disponen varios días del mismo mes, ni siquiera los que conforman los días de la semana, y en donde se puede ver perfectamente que la cuadrícula es la estructura que permite dicha organización. E incluso también llevó la cuadrícula a la tercera dimensión cuando realizó este archivo de objetos y documentos que, según la memoria de quienes lo conocieron, hoy en día no existe, solamente tenemos fotografías de ellos, pero según aquellos que lo conocieron, contenía información, disculpen, sobre una enorme cantidad de objetos del mundo real, conformando una especie de enciclopedia en 3 dimensiones. Machunas también se basó en la cuadrícula cuando tuvo que elaborar un mueble, que ahora ven en pantalla, para una colección. A inicios de los 70, Jean Brown, una importante coleccionista de objetos de la neovanguardia, le pidió que hiciera un mueble donde albergar su enorme colección de objetos de diferentes tamaños, con diferentes formatos, ¿no? Una colección muy importante, de hecho, y como muestra un botón, hoy en día se encuentra alojada en el Getty Research Institute de Los Ángeles. Para ella, para Jean Brown, Machunas hizo este dispositivo, como digo, a medio camino entre el mueble y el gabinete, que contenía clasificadas todas las obras que componían la colección. Incluso planeó un dispositivo disculpen, para las obras sonoras en formato audio, en cinta, con un sistema de altavoces integrado en el diseño del mueble, ¿no? La cuadrícula, como se puede ver, es un recurso esencial que permite el orden, la clasificación, la visualización de material dinámico, las películas, la documentación en cinta de audio e incluso objetos tridimensionales. Es un recurso que remite a valores como el orden, la jerarquía, la organización, términos que tienen que ver, a fin de cuentas, con la alta administración y burocratización. Y de hecho, Machunas es probablemente uno de los artistas a los que el término burocracia mejor se le pueden aplicar, llegando incluso a pedirle a los artistas Fluxus, que eran amigos suyos, ¿no?, que abandonaran el arte tradicional para desarrollar otras profesiones más funcionales y utilitarias desde un punto de vista social. Este espíritu organizativo y administrativo le llevó a proponer que los artistas deberían obtener sus experiencias artísticas de actividades cotidianas, entre ellas trabajar. Durante los años 60, pocas nociones retaban de un modo tan radical la idea de trabajo como la del arte. El arte era una forma de entretenimiento improductivo que se diferenciaba de la industria cultural, ya que no se hacía para la masa de consumidores, y simultáneamente también del trabajo, actividad esta última que entonces adoptaba la forma modélica del Fordismo y la cadena del montaje y del Taylorismo y la especialización del movimiento del trabajador. Dos modos de producción que permitieron el desarrollo de las grandes potencias industriales de la Guerra Fría, como pueden entender Estados Unidos y la Unión Soviética. La llamada de Machunas a que los artistas buscaran placer artístico en su trabajo tergiversaba profundamente las ideas de trabajo y de placer, invirtiendo radicalmente su relación. En ello, Machunas
tenía un antecedente que probablemente no conociera, pero con quien la comparación es obligatoria por la semejanza de algunas propuestas. Se trata de un movimiento característico de la inmediata posrevolución soviética llamado la Liga del Tiempo, una organización dedicada a la imposición de la producción fordista y taylorista en la atrasada Rusia del momento. Liderada por Platón Kertsensev, fue una de las más radicales iniciativas que abogaban por la adopción de los principios de la moderna producción fordista y taylorista. Para ello diseñaron una serie de estrategias en su lucha por una organización del trabajo basada en la estructuración funcional del tiempo. Una de ellas consistía en promover el uso masificado del reloj de muñeca en un momento en el que este objeto era completamente excepcional. El ahorro del tiempo les llevó a aprender el lenguaje de los telegramas, que era algo que ellos mismos decían, ¿no? Que emplearían en sus comunicaciones con el objetivo de hacerlas más rápidas, dinámicas y funcionales. E incluso la organización del tiempo, esencial en su planteamiento, como estamos viendo, les llevó a editar lo que llamaban cronotarjetas, como una de ellas la ven en pantalla. Estas eran tarjetas que mostraban mediante el uso de la cuadrícula cómo se debían distribuir las horas del día y las actividades que idealmente se llevaban a cabo en cada una de ellas. En la parte superior y en horizontal se pueden ver las horas y en la parte izquierda y dispuestas en vertical las actividades, empezando por dormir, desplazarse hasta el trabajo y el propio trabajo. Es difícil no ver una semejanza extrema entre las cronotarjetas de Kertsenstev y su Liga del Tiempo y las obras de Machunas basadas en la cuadrícula, especialmente los guiones que vimos al principio. Una semejanza que no se limita al uso de la cuadrícula, sino incluso a lo que esta, la cuadrícula, incentiva, ¿no? La organización racional del tiempo, en el caso de la Liga, los gestos precisos que se suceden con rigor taylorista en el caso de las acciones de Machunas. Para Machunas, la incorporación de las estrategias de la organización eficiente del trabajo, propias de la Unión Soviética, al contexto de la Guerra Fría, a la segunda mitad del siglo XX, estaba acompañada de una serie de transformaciones. La primera de ellas, como vemos, disfrutar del trabajo. Convertir las herramientas del trabajo, en este caso de la organización del tiempo de trabajo, en recursos para llegar a provocar el placer artístico, incluso la risa, como hemos visto que producía en el Festival de Wiesbaden. Las implicaciones que esta distinción genera, especialmente la transformación del arte a finales del siglo XX, serían ya tema de otra charla. Muchas gracias.